Grado 10º, Física, guía número 3, octubre, semana número 3. A un recipiente con hielo, inicialmente a una temperatura de 30 grados centígrados, se le suministra calor por medio de una estufa, hasta que alcanza una temperatura de 130 grados centígrados. La relación entre la cantidad de calor y la temperatura para el hielo se muestra de una manera cualitativa en la siguiente gráfica. De acuerdo con la gráfica, ¿en qué zona se puede tener hielo y agua líquida simultáneamente? A. En la zona número 2. B. En la zona número 3. C. En la zona número 4. Y D. En la zona número 5. Bueno, primero que todo tenemos que analizar la gráfica. Tenemos que interpretarla correctamente tanto física como geométricamente. Vamos a interpretarla geométricamente. La gráfica es una gráfica de temperatura contra calor. En el eje vertical se mide la temperatura y se mide en grados centígrados. El eje vertical va desde menos 30 a 130 grados centígrados, por lo que la temperatura se mide de abajo hacia arriba, se incrementa de abajo hacia arriba. En el eje horizontal tenemos el calor. No se especifican las unidades en las que se mide el calor. Sin embargo, el calor se incrementa, se nota, se observa en la gráfica que el calor se incrementa de izquierda a derecha. Bien, ahora analicemos la gráfica propiamente dicha. Se observan 5 zonas claramente definidas. La zona 1, de la zona 1 a la zona 5. Bien, la zona 1, la zona 3 y la zona 5, la gráfica o la trayectoria de la gráfica es una línea recta con pendiente positiva. Y en la zona 2 y en la zona 4, la trayectoria de la gráfica es una línea recta horizontal, cuya pendiente vale 0. Bien, esto geométricamente, pero ¿qué implica que en la zona 1, en la zona 3 y en la zona 5 la trayectoria de la gráfica tenga pendiente positiva? Implica que el calor es directamente proporcional a la temperatura, es decir, en la medida en que se incrementa el calor, se incrementa la temperatura. Eso sucede en la zona 1, en la zona 3 y en la zona 5. En la zona 2 y en la zona 4, en la medida en que se incrementa el calor, porque el calor se incrementa de izquierda a derecha, la temperatura permanece constante. Por ejemplo, en la zona 2, el calor aumenta de izquierda a derecha, mientras que la temperatura permanece constante e igual a 0. En la zona número 4, el calor se incrementa de izquierda a derecha y la temperatura permanece constante e igual a 100 grados centígrados. Ahora vamos a pasar a la interpretación física. ¿Qué sucede físicamente en la zona 1, en la zona 3 y en la zona 5? Hombre, que la sustancia, en este caso la sustancia es el agua. El agua emplea todo el calor absorbido en incrementar la temperatura. Todo el calor que absorbe el agua se emplea para incrementar la temperatura. Fíjense que durante todo el proceso, obsérvese la zona 1, la zona 3 y la zona 5, el agua permanece en un solo estado. Por ejemplo, en la zona 1, el agua emplea toda la energía absorbida en forma de calor en pasar de una temperatura de menos 30 grados centígrados a una temperatura de 0 grados centígrados, permaneciendo en estado sólido, como hielo. En la zona 3 sucede algo similar. Todo el calor absorbido por el agua se emplea para pasar de una temperatura de 0 grados centígrados a una temperatura de 100 grados centígrados, permaneciendo en estado líquido, el agua en estado líquido. Y en la zona número 5 sucede también algo muy parecido. El agua absorbe el calor y lo emplea en pasar de una temperatura de 100 grados centígrados a una temperatura de 130 grados centígrados, permaneciendo como vapor de agua. Ahora, ¿qué sucede en la zona 2 y en la zona 4? En la zona 2, ¿en qué emplea el agua el calor absorbido? Pues lo emplea en pasar de un estado a otro estado. Por ejemplo, en la zona 2, todo el calor absorbido por el agua se emplea para pasar de estado sólido a estado líquido.
Y en la zona número 4, todo el calor absorbido por el agua se emplea para pasar de estado líquido a estado gaseoso. Obsérvese que en la zona 2 y en la zona 4 el agua subsiste en ambos estados simultáneamente. Por ejemplo, en la zona 2 podemos encontrar agua líquida y agua sólida a la misma temperatura, a 0 grados centígrados. Es decir, podemos encontrar hielo a 0 grados centígrados y agua a 0 grados centígrados. En la zona número 4 podemos encontrar agua líquida a 100 grados centígrados hirviendo y podemos encontrar vapor de agua a 100 grados centígrados. Es decir, en la zona 2 y en la zona 4 el agua puede subsistir en dos estados simultáneamente. Bien, una vez aclarados estos dos conceptos, ahora sí vamos a proceder a responder la pregunta. De acuerdo con la gráfica, ¿en qué zona se puede tener hielo y agua líquida simultáneamente? Observen la opción D, en la zona 5. En la zona 5, el agua nada más subsiste en un solo estado, subsiste como vapor de agua. Y se está preguntando en qué zona el agua subsiste en dos estados simultáneamente. Así que la opción D no es. Lo mismo podemos descartar la opción B, porque el agua aquí subsiste en un solo estado, como agua líquida. ¿Qué pasa con la opción C? La zona número 4. En la zona número 4, el agua subsiste en dos estados simultáneamente. Subsiste como agua líquida y subsiste como vapor de agua. Pero la pregunta no se refiere a eso. Se refiere en qué zona el agua subsiste como hielo y como agua líquida simultáneamente. Ok, observemos la opción A, la zona número 2. En la zona número 2 el agua subsiste tanto como hielo como agua líquida. Es decir, el agua subsiste tanto en estado sólido como en estado líquido. Entonces la opción correcta es la opción A.